Buenos días, niños. Vamos a ver nuestro tema 3 de ciencia y ambiente. Nosotros hasta la semana pasada hemos visto dos sentidos, que es la vista y el tacto. Recordemos que el sentido de la vista nos permite observar, reconocer, ver formas, tamaños, al igual que el tacto. El tacto también nos permite reconocer diferentes formas, tamaños, colores, ¿verdad? Habíamos dicho también que el tacto en las personas que no desarrollan su sentido de la vista, el tacto era, digamos, es más desarrollado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto. Vamos a ver nuestro tercer sentido, que es el sentido del gusto. ¿Listo, chicos? Entonces ponemos el gusto, el sentido del gusto. ¿Qué será el sentido del gusto? ¿Alguien recuerda lo que es el sentido del gusto? Por ejemplo, si nosotros ponemos un poquito de azúcar en la punta de nuestra lengua, podemos darnos cuenta que automáticamente empezamos a segregar, expulsar un líquido llamado saliva, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, piensen un ratito, ¿por qué será? Porque automáticamente las papilas gustativas entran en funcionamiento. Entran en funcionamiento estas papilas gustativas. Entonces, para el sentido del gusto hay un órgano que es el que participa en este sentido. ¿Qué órgano será? A ver, ¿recordarán ustedes? ¿O lo sabrán? Quizás sí, quizás no, algunos no lo sepan. Bueno, este órgano que actúa en el sentido del gusto es la lengua. La lengua. Entonces, puedo decir que en el sentido del gusto, su órgano es la lengua, ¿verdad? Ahora, ¿pero para qué sirve este órgano o para qué nos sirve este sentido? Como le dije anteriormente, nuestro gusto nos ayuda a distinguir los sabores agradables y desagradables. A muchos no les gusta, por ejemplo, comer las habas porque tienen un sabor un poquito fuerte, ¿verdad? A otros no les gusta, por ejemplo, saborear el azúcar directamente. O a otros no les gusta el ácido. Bueno, entonces para reconocer estos sabores tenemos a nuestro órgano encargado, la lengua. Incluso, por ejemplo, de casualidad compramos un yogur y está vencido, está malogrado. ¿Ustedes creen que lo podamos comer o tomar? No, porque automáticamente nuestro órgano nos indicará que este es un sabor desagradable y no lo va a admitir. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque todas estas partes que están coloreadas son las regiones de los sabores. Entonces, estas regiones de los sabores hay papilas gustativas, las cuales son terminaciones nerviosas que se conectan al cerebro. Entonces, nuestro cerebro ya sabe qué tipo de sabores debería ingresar a nuestro organismo. Entonces, si nuestra lengua, como les dije, prueba un sabor desagradable que no reconocí, automáticamente mi cerebro da la indicación de que ese alimento no se va a consumir, no se puede. Por eso es que hay muchos que cuando están comiendo y no les gusta algo, quieren vomitar o devolver la comida. Ya, chicos, entonces, volvemos, recordamos. Dijimos que en el órgano, su órgano es la lengua. ¿Y qué más dijimos? Que en la lengua se encuentran, a poner en la lengua, encontramos, ¿qué encontramos? Las papilas gustativas.
encontramos las papilas gustativas. ¿Dónde están las papilas gustativas? Están en cada región que está coloreado. Ahora, hay 5 sabores que nosotros reconocemos. 5. El amargo, el salado, el dulce, el ácido. Estas 4 son las más conocidas, pero hay un quinto sabor que es el umami. Umami. Ahora nosotros solamente vamos a trabajar 4 sabores, que son los que conocemos siempre. En la región verde, que observamos allí, que observamos aquí, en esta región, voy a detectar el sabor amargo. Por ejemplo, si mastico un limón con cáscara, me va a dar el sabor amargo, ¿verdad? La región azul que tenemos acá, tenemos el sabor ácido. Igual, el limón, la naranja, la mandarina, cuando no están dulces. La región roja encontramos el salado. Cuando a la mamá a veces se le pasa la sal a la comida, ahí, con esta región podemos detectar. Y por último, en la punta de la nariz, el sabor que nos agrada a todos, el sabor dulce. ¿Ya, chicos? Ese es el sabor que a todos nos agrada. Entonces, mediante estas regiones, la información la obtenemos del sabor y automáticamente se envía al cerebro. Toda la información es enviada a nuestro cerebro. ¿Por medio de quién? De las terminaciones nerviosas que encontramos en las papilas gustativas. Entonces, el cerebro va guardando como una grabadora. Va grabando toda la información que le va llegando, para luego enviar la respuesta cuando esa información no es conocida. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué cuidados debo tener para mi sentido del gusto, para mi lengua? Debo mantener limpia siempre mi boca. ¿Cómo lo mantengo limpia? Cepillándome los dientes, por lo menos 3 veces al día, al levantarnos, después de cada alimento y antes de irnos a dormir. Tenemos que tener nuestros dientes y lengua limpios. Evitar comer alimentos con sabores demasiado fuertes, no muy picantes, no muy ácidos, no muy salados y no muy dulces. Todo lo que sea suave. Sí, puedo comer una torta de chocolate que es muy dulce, sí, pero no muy seguido. Puedo comer, quizás un jugo de limón, pero no en exceso. ¿A su edad pueden comer picante? No, porque también es un poco fuerte para sus sentidos del gusto y para sus papilas gustativas. ¿Ya, chicos? Entonces hay que tener en cuenta las recomendaciones que les estoy dando. Hasta allí terminamos lo que es el sentido del gusto. Ahora, vamos con el sentido del olfato. El sentido del olfato. El olfato. El olfato, ¿qué me permitirá el olfato? A ver, ¿qué pasaría si yo tengo un ramo de flores? Qué aroma tan delicioso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me entregan, si voy a comer, utilizando mi sentido del gusto, una pizza enorme? ¡Ay, qué aroma tan agradable!, ¿verdad? Pero gracias a quién lo puedo detectar esos aromas. ¿Al gusto? No. ¿A la vista? Tampoco. Gracias a nuestro sentido del olfato, de nuestra naricita, en la cual nosotros podemos reconocer esos olores agradables y olores desagradables. Por ejemplo, cuando la mamá va a cocinar y limpia el pescado, ¿aquí no le ha pasado de que ese olor del pescado cuando la mamá lo está limpiando no es rico, verdad? Es un olor desagradable. Entonces, eso, mi sentido del olfato me va a ayudar
a no ingresar a la cocina cuando la mamá está limpiando el pescado. Aquí tenemos nuestro sentido del olfato. A ver, chicos. ¿Cuál es el órgano que trabaja en nuestro sentido del olfato? ¿Cuál será? A ver, piensen un ratito. Es la nariz. El órgano del sentido del olfato es la nariz. Quizás ya todos están detectando el último sonido, el sentido que nos falta, que es el oído, ¿verdad? Disculpen, chicos, los vecinos. Ya, chicos, entonces nuestro sentido del olfato tiene su órgano principal, que es la nariz. ¿Y qué observamos en nuestra nariz? Observamos dos orificios, ¿verdad? Todos tenemos estos dos orificios, ¿verdad? Que son las fosas nasales. Nuestras fosas nasales se comunican con el interior de nuestro sentido del olfato, porque no solamente el sentido del olfato está en la nariz, sino al igual que el gusto, al igual que la vista y al igual que el tacto, se conecta con nuestro cerebro. ¿Por medio de qué? De otro nervio, que es el nervio olfativo. A ver, vamos a seguir viendo. En la entrada de nuestro sentido del olfato, todos tenemos unas vellosidades, unos pelitos gruesos y cortos. ¿Para qué? ¿O para qué sirven? Sirven como, digamos, un filtro para no dejar pasar el polvo de nuestro ambiente. Ustedes se darán cuenta que cuando tienen secreción nasal, la secreción nasal es, digamos, clara. Pero cuando ustedes tienen que hacer su limpieza en su naricita, la secreción, la mucosa sale un color oscuro, verde oscuro, ¿verdad? Así casi negrito. ¿Es por qué? Porque aquí en esa naricita digamos, gracias a los vellos nasales nos ayudaron a colar el aire para que no pase el polvo a nuestro organismo. Ya, chicos. Ahora, ¿cuál es su función? Su función del sentido del olfato. ¿Cuál será su función? La función del sentido del olfato es reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? Los olores que emite los cuerpos, mejor así, ¿ya? Que emiten los cuerpos. ¿Por qué decimos los cuerpos? Porque nos estamos refiriendo no solamente al cuerpo humano, sino a todo lo que nos rodea, ¿verdad? Si la basura, por ejemplo, la basura se queda ahí días tras días, pues va a eliminar olores desagradables. Si no nos bañamos, también y la profesora o la mamá o el papá pasan por su costado, también van a oler ciertos olores desagradables. Entonces, imagínense, mi sentido del olfato es tan agudo que yo ya les he dicho que tienen que asearse todos los días, ¿verdad? Entonces, esa es la función del sentido del olfato. Ahora, ¿todos los cuerpos tendrán olor? No todos los cuerpos tienen olor. Los cuerpos que tienen olor se les conoce como odíferos. Y los que no tienen olor se les conoce como inodoros. Entonces, puedo decir, tienen olor, acá lo vamos a poner. Tienen olor
son odíferos. Odíferos. No tienen olor. Son conocidos como inodoros. Como inodoros. Ahorita se estarán preguntando, inodoro, eso lo encontramos en el baño. No, chicos, no necesariamente el inodoro es lo que encontramos en el baño. Inodoro se le conoce a aquellos cuerpos que no tienen olor. Por ejemplo, el agua es inodora porque no tiene olor. El agua no tiene olor. Entonces, ese es un olor ese es algo inodoro. Las rosas son odíferas, sí, porque tienen olor. La comida es odífera, tiene olor. Ustedes van a investigar qué otros elementos en nuestro medio ambiente van a ser inodoros. Esa va a ser su tareita de el sentido del olfato. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cómo debo cuidar mi sentido del olfato? 1. Nunca debo introducir mis dedos a la nariz. Aparte que es desagradable, nos podemos lastimar. Y además podemos introducir gérmenes. Ojo, hay que tener en cuenta, ahora en estos tiempos de la pandemia que vivimos, debemos evitar total contacto de nuestras manos con nuestros ojos, con nuestra nariz, con nuestra boquita, ¿verdad? ¿Me tengo que lavar las manos? Sí, pero eso no quiere decir que me voy a tocar la nariz. No tengo que tocarme la nariz. La limpieza de la nariz debe ser suave y cada fosa nasal por separado. Evitar olores fuertes como el humo, los gases, los colorantes y disolventes, como por ejemplo cuando la mamá va a hacer limpieza en la casa, a veces utiliza productos muy fuertes, entonces debo evitar esos olores, ¿ya, chicos? Los gases, evitar estar cerca a lugares donde emanan demasiados gases o hay constante humo, por ejemplo, cuando queman la caña de azúcar, ¿verdad? Ahí hay demasiado humo, entonces debo evitar. Ahora, por último, vamos a encontrar el sentido del... que nos falta el sentido del oído. ¿Qué me permite el sentido del oído? A ver, chicos, el sentido del oído. El sentido del oído me permite que ustedes me puedan escuchar mi explicación de mi clase, ¿verdad? Si no escucharan, no tendría sentido el oído, ¿verdad? Entonces, el sentido del oído también es importante. También es importante porque va a permitir la gran clase, la linda voz de la profesora poder escucharlo, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? También la hermosa voz de sus mamitas, las canciones, los regaños de la mamá también nos permite escuchar, aunque a veces no nos gusta, ¿verdad? Quisiéramos que nuestro sentido del oído no funcione cuando la mamá nos regañe, ¿verdad? Entonces tenemos el sentido del oído. ¿Y cuál será el órgano del sentido del oído? A ver, ¿qué observan en el dibujo? El órgano del sentido del oído es la... ¿Cuál será el órgano del sentido del oído, chicos? A ver. Es la... oreja. Muchos se demoraron. Es la oreja. Y nuestra oreja tiene dos funciones. Tiene dos funciones. Vamos a poner acá. Tiene dos funciones. Dos funciones importantes.
La primera función, que es permite escuchar y reconocer los sonidos. También sonidos agradables y desagradables. Agradables, como una suave canción relajante. Desagradables, los gritos de la profesora cuando no le hacen caso, ¿verdad? Es un poco desagradable esos sonidos, ¿verdad? La profesora mucho grita, o la mamá también en estos momentos. Y el otro sentido es que permite el equilibrio. Mantiene el equilibrio. Pero ¿cómo, profesora, mi oído va a mantener el equilibrio si yo no me paro con mis oídos, verdad? Ustedes no se paran con los oídos, ustedes se paran con las piernas. Pero ¿por qué me dice que mantiene el equilibrio? Mantiene el equilibrio porque le informa al cerebro la posición, sobre la posición y el movimiento de la cabeza, para que todos los músculos del cuerpo se mantengan en armonía y no nos caigamos. Por ejemplo, observamos, ¿qué pasaría si yo estoy parada así? ¿Podré caminar así? No, me voy a caer. Entonces, como mi cabeza está en una posición que no es correcta, mi oído le va a avisar a mi cerebro que no está a un mismo nivel y me va a dar la orden que me ponga de derecho, ¿verdad? Entonces, por eso son las dos funciones. Ahora, observamos aquí. Ustedes pueden ver que la profesora puso una imagen donde hay 3 oídos. ¿Tendré 3 oídos? No, solamente tengo un solo oído, pero se divide en 3 partes. El oído externo, lo que yo puedo observar. El oído medio está entrando a nuestra cabecita y el oído interno que conecta con el cerebro. Esta colita que podemos ver aquí es el nervio auditivo. El nervio auditivo. ¿Qué quiere decir? Que todas las vibraciones, porque el sonido se reconoce en el oído interno, todas las vibraciones que ingresan por nuestro oído externo llegan al oído medio, trabajan el martillo y todos los elementos, llegan al tímpano, se convirtió en sonido y ese sonido llegó hasta el nervio óptico y lo llevó al cerebro. Para poder grabar ese sonido y después puede escuchar. Por ejemplo, cuando ustedes están en el vientre de su mamá, estuvieron en el vientre de su mamá, su mamita constantemente les hablaba, les cantaba hermosas canciones con una voz tan dulce, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes nacieron y empezaron a reconocer a la mamá hablarles, ustedes sintieron esa conexión con la mamá. ¿Por qué? Porque es un sonido que ya reconocían, es un sonido que ya estaba en su cabecita, ¿ya, chicos? Entonces es muy importante estos órganos que nos permiten relacionarnos, que son los sentidos. Hemos visto los 5 sentidos. Ah, pero falta cómo cuido mi sentido del oído. ¿Cómo lo cuido? Tratando de escuchar sonidos suaves, delicados. Aunque de vez en cuando un grito de la mamá es bueno también para poder obedecer, ¿verdad? Pero no escuchar música a alto volumen, escuchar música suave, evitar estar cerca de parlantes donde puedan dañar mi sentido del oído. ¿Por qué? Porque las vibraciones entran y pueden lastimar nuestro tímpano. No usar audífonos, al menos a su edad, es muy peligroso porque el volumen es muy alto. Vuelvo a repetir, lastiman nuestros tímpanos. No introducir ningún objeto extraño. Para la limpieza del oído solamente es la limpieza del oído externo. No introducir nada al oído medio ni al oído interno.
Evitar golpes y jalones de orejas. Así que díganle a la mamá, mamá, no me jales mi oreja porque me puedes lastimar mi sentido del oído. Y consultar al médico si en caso no puedo escuchar bien. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí terminamos nuestro tema de los sentidos. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchas gracias y ya nos vemos pronto con nuestro siguiente tema. Cuídense. Muchas gracias.